bendecir nuestros corazones, para rellenarnos otra vez, Padre, para darnos las fuerzas para seguir esta semana. Padre, te pido por favor que tú bendigas este servicio, que bendigas a los hermanos que estarán viéndonos en línea, que están aquí presentes en tu iglesia, Padre, y también los que no están, Padre. Te pido que tú los bendigas, que bendigas al pastor, que bendigas sus palabras. Gracias, Padre, te damos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Qué gusto estar aquí en la casa del Señor, y especialmente cuando vemos caras que no habíamos visto. Qué bonito se ve ver a la familia completa. Somos una familia, ¿no, hermanos? Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a iniciar una serie acerca del enojo. Yo sé que de pronto es un tema que genera en sí mismo controversias, porque está bien que me enoje, no está bien que me enoje, hasta qué punto es bueno que me enoje, cosas así. Va a haber varios mensajes. El día de hoy vamos a empezar por lo más básico para entender qué es el enojo, y posteriormente vamos a ir avanzando en temas como cuál es la diferencia entre el enojo de un hombre justo y el enojo de un hombre impío, o el enojo divino, que es el enojo de Dios. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Es probable que al final separe yo, por ejemplo, cuando el enojo nos trajo un distanciamiento y la pregunta es, ¿tengo que reconciliarme? ¿O hay cosas que ya no se pueden arreglar? Eso probablemente sea un tema aparte, porque yo creo que todos, hermanos, todos, sin excepción, porque el enojo es una de las básicas emociones que hay, todos nos enojamos, todos nos hemos enojado equivocadamente, todos nos hemos enojado en algún momento justamente, y yo creo que también habemos muchos que por algún enojo perdimos, por ejemplo, una amistad, se rompió una relación. Entonces es un tema, hermanos, que nos debe interesar a nosotros, a todos. Ahora, ¿qué pasa con este tema cuando alguien no lo puede o no lo quiere ver a la luz de las Escrituras? Cuando vemos las cosas desde un punto de vista secular, es decir, lo que dice el mundo, pues va a haber áreas que van a chocar con la Biblia. Pero yo me pregunto, ¿qué es mejor? ¿Tomar como estándar lo que el mundo dice o tomar como estándar lo que Dios dice? Yo prefiero irme con el estándar que dice Dios. Es decir, probablemente el diccionario nos dé una definición que de pronto no coincide con la palabra de Dios, pero yo prefiero ir con la palabra de Dios, porque incluso el diccionario, puede haber algunos que digan, es que hay otro diccionario que dice así, y sin embargo con la palabra de Dios, pues ella misma se sostiene. Es decir, no hay contradicción, y lo que dice en algún momento la Biblia, tal vez no esté ahí la respuesta, pero en otra parte va a estar la respuesta. Por eso es bonito conocerla toda, porque encontramos la respuesta dentro de la misma Biblia. Les digo esto porque cuando hablamos de todos los conceptos que nos ayudan en la vida, como el perdón, el arrepentimiento, el enojo, todo está aquí. Y la respuesta siempre nos las va a dar Dios. Ahora, una persona que no conoce mucho de la palabra, seguramente está pensando en algún momento místico que pasa en su vida donde de pronto ya es diferente, donde de pronto ya actúa diferente, donde de pronto ya piensa diferente, y no es así. Es un proceso, es un proceso. Todos un día, por primera vez abrimos la Biblia, y ¿cómo nos fue? Ni le entendimos. No le entendimos. No sabíamos dónde estaba un libro, dónde estaba otro. Pero alguien
alguien nos iba enseñando. Asistíamos a los servicios, aprendíamos algo cada domingo y fuimos creciendo en conocimiento, no por nuestra propia capacidad, sino por revelación. Acuérdense que el entendimiento de la palabra, hermanos, no es por estudio, sino es por revelación. Por eso, cuando yo me acerco a estudiar, yo digo, Señor, enséñame el día de hoy. Y el Señor me revela en su palabra. Su palabra tiene el poder, junto con el Espíritu Santo, de que estoy leyendo y me está hablando a mí. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto, pastor, con lo que yo voy a enseñar el día de hoy? Hermanos, la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 6, me dice, capítulo 5, perdón, me dice, eso no lo tengo aquí, hermanos, pero para que, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, escuchen, templanza. Ok, es lo que ahí quiero llegar ahorita antes de iniciar el mensaje, hermanos, porque cuando uno viene y empieza uno a escuchar la palabra, uno empieza a creer en nuestro Señor Jesús. Antes, en nuestra religión tradicional, muchos de nosotros íbamos, pero por tradición, porque todos iban, porque había que ir, porque tenía yo que estar, pero no iba yo por fe. Y muchas veces esa fe está como muy mal canalizada, porque se reparte, ¿no? Tantito aquí, tantito allá. Hoy también creo aquí y también un poquito allá. Y no está bien educada la persona acerca de la fe en nuestro Señor Jesús. Cuando empezamos a poner nuestra fe en el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, nuestro Señor Jesús nos está diciendo cada rato, yo soy la vid, yo soy el camino, yo soy la puerta. Entonces decimos, o sea que si yo pongo mi fe en Él, correcto, Nicolás. Lo único que nuestro Señor Jesús quiere es que creas en Él. Bueno, pastor, ¿y qué tiene que ver eso con mi enojo? Sigue leyendo. Él dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les voy a dejar el Consolador. Dice, les conviene más, estoy parafraseando, les conviene más el Consolador. Dice, porque si yo me quedo, yo nada más estoy con ustedes, este grupito. Pero si yo me voy y viene el Consolador, Él va a estar con todo aquel que en Él cree, que en mí cree, dijera nuestro Señor Jesús ahí parafraseando. Entonces va a estar en cada uno de ustedes. Les conviene que yo me vaya. Claro, como ser humano, uno está atenido a las cosas que ve. Por ejemplo, causa lágrimas el hecho de saber que mi mamá no está junto a mí. Me hace llorar, hermanos. Pero el hombre espiritual que hay adentro me dice, Nicolás, no te preocupes, si ella está en un mejor lugar, y me las limpio y sigo caminando. ¿Por qué? Por fe. Humanamente no. Humanamente batallo y la busco y la huelo y la veo, etcétera. Pero por fe yo sé que ella está con mi Padre Celestial y que un día voy a estar allá yo también. A ver, como ustedes también, hermanos. Lo mismo pasa con el enojo. Ok, pastor, eso ya lo entendí. ¿Y el enojo? Bueno, ahorita vamos a ver un pasaje donde bien clarito dice el Señor cuando se enojen. O sea, como diciendo, vamos a suponer que un hermano me presta su carro y me dice, hermano, cuando lo arranque, es porque él me está diciendo que lo voy a arrancar, entonces me está adelantando, ¿no? Cuando arranque el carro va a pasar esto. Si es como mi carro mío que hace harto ruido, pues cuando lo arranque va a hacer mucho ruido, hermano. Cuando llegue a la casa, cuando entre, va a haber un cuartito, agarra las cosas y cuando pase, algo normal. Nuestro Señor Jesús nos dice, cuando se enojen, ahorita van a ver, el problema viene después, hermanos. ¿Y qué tiene que ver eso con la Biblia, pastor? Bueno, la promesa del Señor Jesús de que el Consolador iba a venir,
dice que Él nos iba a dar templanza, porque el enojo es humano, el control viene de Dios. Ahí está la respuesta, hermano. Es que yo soy muy enojón, hermano. Pues yo también, hermano. Pero ¿sabe qué? Tal vez sabe cuál es la diferencia de los dos. En que tal vez yo lo controlo más el enojo. Me enojo tanto como usted. Pero la diferencia es cómo respondemos a ese enojo. Ahí está en blanco y negro para aquel que dice que tiene que ver el enojo con la Biblia. Ahí está la respuesta. El control del enojo no es de nosotros, sino dejamos que el Espíritu Santo controle nuestras emociones, actuamos conforme a la palabra y por eso es que muchos hemos aprendido a cerrar la boca. Siempre no, seguimos cometiendo errores, ¿verdad? Bueno, yo soy el primero en reconocer. Y luego dice uno, ¿cómo no cerré la boca ese momento? ¿Ya? Por un enojo se hacen pasar muchas cosas. Así que hoy, hermanos, vamos a iniciar la serie porque el perdón y la reconciliación después de un enojo es muy necesario para continuar viviendo, hermanos. No podemos arrastrar un enojo de mucho tiempo. Después se vuelve un resentimiento. ¿Qué es un resentimiento? La misma palabra lo dice, lo vuelvo a sentir. Ya pasó hace 20 años, pero como dejé que se quedara ahí, oigo y me vuelvo a enojar. Y ya pasaron 20 años. Eso es un resentimiento. El perdón y la reconciliación son muy necesarios. ¿A cuántos de nosotros nos han ofendido, hermanos? ¿A cuántos de nosotros nos ha ofendido alguien que queríamos o que queremos? ¿A cuántos de nosotros nos ofendió a alguien que jamás nos imaginamos que nos iba a ofender? Correcto, hermanos. Por eso es que no estamos preparados. Nos agarra, no puedo creer, y nos enojamos. Pero ¿qué es lo que sigue, hermanos? El perdón y la reconciliación. Cuando no perdonamos a otros que nos han lastimado, fíjense, ese es nosotros. Cuando no perdonamos a otros que nos han lastimado, cedemos al espíritu de venganza y resentimiento. Hermanos, perdonar nos conviene, porque nos libera. Pero no lo podemos hacer solo. No, va a ver cómo le va a ir. Y si no se lo decimos, pues quién sabe cómo le va a ir. Yo no se lo deseo, pero ojalá su llanta ni jale. Empieza a haber una amargura en el corazón, hermanos, por un enojo que empezó. Cuando no perdonamos a otros que nos han lastimado, cedemos al espíritu de venganza y resentimiento. Vamos a utilizar el libro de Mateo, capítulo 5, hermanos, para hablar de este tema. ¿Qué nos dice el Señor? Yo les voy a pedir, hermanos, que se pongan de pie y por reverencia a la palabra de Dios lo vamos a hacer juntos y lo vamos a leer. Pongan atención en esas palabras que ya marqué. Dice, juntos, hermanos, y dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Esa es la ley, dice el Señor Jesús. Ustedes han oído. Acuérdense que cuando nuestro Señor llega, la gracia todavía no existe. Es todo ley, todo ley. Dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Aquí 22 dice, pero yo les digo, cuando hay un pero, hay un cambio de dirección en la frase. Ok, ya llegaste, pero llegaste tarde. Oh. Lo hiciste, pero ¿qué pasó? No lo hiciste bien. Oh. Dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano, o sea, se van a enojar, que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más,
Ya no sube a otro nivel porque dice, no nada más a fuerza lo tienes que matar, dice, es más, cualquiera que insulte a su hermano, o sea, no es nomás que lo mates, no, dice, es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Esperen ahí tantito, dice la ley que el que mate le va a pasar esto, pero yo les digo, cuando se enojen, si lo insultan, si lo maldicen, no nada más es de matar, no, si lo insultas, si lo maldices. Versículo 23, por lo tanto, aquí ya incluye la alabanza, aquí ya se mete él. Antes era la ley, el libro. Dicen la ley que si tú matas, ya está el libro y aquí está escrito, pero ahora ya entra él en la fotografía y dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. ¡Wow! Los fariseos no les gustó nada de esto y vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos dé su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por este día. Padre, enséñanos en algo que no sabemos muchas veces cómo responder, en algo que lo justificamos tantas veces, porque decimos, es que así soy yo, es que tú me hiciste enojar, es que si no hubieras hecho esto, no me hubiera enojado. Lo justificamos tantas veces, Señor. Te pedimos, Padre, que nos enseñes qué es lo que tenemos que hacer para beneficio personal, para beneficio de mi familia, para beneficio de mi comunidad, pero sobre todo, Padre, para que cuando yo me presente a tu altar, me presente yo limpio ante ti. Bendice, Padre, tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, Mateo, capítulo 5, acuérdense, hermanos, es que todo esto es importante para entender un mensaje. Cuando podemos entender un poquito de qué hay atrás de ese texto, hermanos, Mateo, acuérdense, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo fue escrito para el pueblo judío y lo presenta a Jesús como el Mesías. ¿Qué de importante es que este texto esté en Mateo? Porque le está hablando a los judíos. Los judíos, ¿en qué basaban toda su religión y su caminar? En la ley. Y les dice, por eso es que él dice, yo no vengo a abrogar la ley. No, o sea, la ley está bien. Y él dice, sí, la ley dice que no mates, pero yo te digo que si lo maldices, es más, que si lo insultas, o sea, no nomás es hasta matar, no, si lo insultas también está mal. Y dice, si algo de eso pasa, y estás en el altar, deja tu ofrenda, ve primero a reconciliarte y luego regresas al altar. Ahí él ya entró como diciendo, mientras no vengas así, tu ofrenda no va a ser bien recibida. A los fariseos no les gustó. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no nos gustó? Porque ellos estaban basados en la ley. Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, la semana pasada los vimos. En el versículo 13 dice, no mates. Entonces los fariseos decían, yo nunca he matado, estoy limpio. Y muchas veces pensamos que porque no he matado, yo no soy como el que mató. Hermanos, pecado es pecado, ¿no, hermanos? Ante los ojos de Dios. Entonces el fariseo se justificaba, yo no he matado, ese que mató merece que se apedree, merece todo lo peor, yo no he matado. El enojo, oigan, hermanos, es una emoción peligrosa que siempre amenaza
con salirse de control. Ese es el problema del enojo. Hay veces que notamos que empieza a haber enojo, páralo ahí, porque escala. Me dices algo, te contesto. Y ahora ya entró otro ahí. Y al rato se volvió y se echó a perder el día. ¿Han visto eso en las novelas que salen? La Rosa de Guadalupe, que se enojan y luego toda la familia está enojada. Pasan, ¿a qué hora pasan? Bueno, pasa en la tele. El enojo es una emoción peligrosa que siempre amenaza con salirse de control, provocando violencia, daño emocional, mayor estrés mental y daño espiritual. Todo eso causa el enojo, hermanos. Lo hemos visto, ¿sí o no, hermanos? Yo cuando lo veo digo, ¿qué hice? No nada más porque abrí la boca. ¿Qué hice nada más porque levanté la voz? ¿Qué hice? ¿Qué daño he causado? Y hermanos, uno se siente miserable, ¿sí o no, hermanos? Uno que ya conoce lo que es correcto y lo que es incorrecto, uno no está en paz, hermanos. Antes, cuando no sabíamos, ya vio cómo soy yo y así soy yo y así me conocen y ya lo que pasó, pasó. No, hermanos, cuando uno conoce de la palabra, uno ya no está en paz. Dice uno, no, esto no estuvo bien, perdóname, Señor. Entonces, por eso hace falta la reconciliación, el perdón. Claro, cuando son cosas de la casa y los frijoles y lo que haya sido, pues de pronto no es tan complicado. Pero hay veces que se enoja uno y se causa un daño grande, hermanos. Un daño que hay veces perdura por años. Pero aún así la respuesta sigue siendo la misma. Necesitamos del perdón y de la reconciliación. Pregunta: si ya sabemos que el enojo es una emoción peligrosa que siempre amenaza con salirse fuera de control, provocando violencia, daño emocional, mayor estrés mental y daño espiritual, pregunta: ¿por qué es necesario el perdón y la reconciliación? Primera, el perdón y la reconciliación comienza con el corazón. Si se enojó usted porque le pegaron a su carro y que le va a costar mucho dinero, se lo rayaron o lo que sea, se enojó porque lo que haya sido, hermanos. El problema no es el carro en sí, todo empieza acá. Porque a veces se enoja uno por un chicle, ¿sí o no? O ahí me tomaste mi coca, ya me enojé. O sea, puede ser tantita coca o puede ser un carro, o puede ser un chicle. Todo empieza aquí. El perdón y la reconciliación comienza en nuestro corazón. Del mismo Mateo 21 y 22 dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. Dice, pero yo les digo que todo el que se enoje, o sea, va a pasar, pero cuando te enojes, o sea, nuestro mismo Señor Jesús se enojó, ¿no? Cuando llega al templo y voltea las mesas y pasa todo eso, Él se enoja, por eso dice, ok, pero yo les digo, cuando se enoje, normal, que todo el que se enoja con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, no nada más estoy hablando de matar, sino cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que no maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Aquí pasan dos cosas, hermanos, observen. Si ustedes ven allá, dice, pero yo les digo que todo el que se enoje, o sea, enojarse es normal, todos nos enojamos. O tal vez usted no sea muy enojón, pero sí, aunque sea poquito, si se enoja. O cheque con su cónyuge y no le va a decir qué tan enojón es o qué tan enojona es. Porque hay veces uno como que se pone palomitas de lado y nos sacamos, bueno, no 10, pero 9.5, pastor. No 10, pastor, pero 9.5, sí. Y le pregunta uno al cónyuge, no, pastor, no pasa de 6. Así somos, ¿no? Entonces, enojarse es normal, hermanos, pero fíjense, hay que controlar el enojo. Un enojo nos lleva ¿a qué? A insultar. No, yo no digo groserías, pastor. No. Si hay veces no hace falta decir groserías para insultar. Hay veces hasta con los ojos, ¿sí o no, hermanos? Con una indiferencia, ¿sí o no, hermanos?
uno insulta. Ya escaló. Y lo peor es cuando llega la maldicencia, hermanos. Cuando uno ya le desea mal a alguien. Es tanto el enojo que dice uno, ojalá y no le vaya bien. Ojalá y pase esto. Sabemos, ¿verdad, hermanos? Lo hemos experimentado. ¿Y saben por qué digo que lo hemos experimentado, hermanos? Porque a todos nos sacó Dios de una vida de pecado, hermanos. No estoy diciendo porque los conozco a todos los que me están oyendo, no, hermanos. Es que Dios nos sacó de una vida de pecado donde ese tipo de sentimientos, si no eran verbales, por lo menos por la mente llegaban a pasar, ¿sí o no, hermano? Pero es lo que nos dice Él. Es normal, pero controla tu enojo. En ese texto, hermanos. Mis queridos hermanos, Santiago, un libro que se le llama el Proverbios del Nuevo Testamento, Santiago, un libro que tiene mucha sabiduría en el Nuevo Testamento, así como Proverbios en el Antiguo Testamento, el libro de Santiago lo tiene en el Nuevo Testamento y dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse, ser lentos para enojarse. Y aquí viene la parte que conectamos. ¿Se acuerdan aquí en este versículo? En el versículo 22 de Mateo, nuestro Señor Jesús dice, la ley dice que si matas, sí, vas a tener castigo. Pero yo les digo que si lo insultas o si lo maldices, primero deja tu ofrenda. Primero deja tus cosas ahí en el altar. Vete, reconcíliate y después regresa. Nuestro Señor Jesús agrega la alabanza dentro de cómo nos comportamos nosotros. Entonces Santiago dice, pues la ira humana no produce vida justa. No produce la vida justa que Dios quiere. Tal vez alguien que me esté escuchando, que no ha caminado mucho tiempo leyendo de la palabra, pueda decir, ¿y eso qué? ¿Solito se me controla el enojo? ¿Qué hago? No lo entiendo, no lo aplico en mi vida. Bueno, cuando uno aprende a caminar con la palabra de Dios, cometiendo errores, pero caminamos con el Señor, uno reconoce cosas que no son del agrado de Dios. Y aquí Santiago nos está diciendo que la ira humana no produce vida justa, la vida justa que Dios quiere. Por lo tanto, ¿qué, hermano? Es algo que Dios no lo ve bien. Es algo que Dios no está de acuerdo. Es ahí donde uno entra en oración con el Señor y dice uno, Señor, quítame este enojo que siento. Ayúdame, Señor, porque yo sé que no te agrada. Hermanos, uno está enojado, uno está lastimado, y en la carne uno sale ahí los Rodríguez y Pacheco, y ni conozco sus apellidos, hermanos, pero ¿a poco no sale? Y sale clarito, ¿no? Hermanos, ahí es donde uno, Señor, dame templanza para cerrar mi boca, para no hablar, para no estirar el dedo, que ya está sabiendo cuál se estira. Porque no tenemos ese control, hermanos, hasta que vamos adquiriendo templanza con el paso del tiempo y vamos avanzando, ¿no? Ya no somos las mismas personas de antes, pero hay momentos donde esa ira humana, hermanos, no es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, dice Proverbios 15:1, y esto es bien importante, hermanos. De verdad que aquí encontramos toda la sabiduría que la humanidad necesita. Y dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Ya está la cosa que ya. Y nomás leña le echan. Ya hay dos enojados. ¿Para qué le echan más leña? No, pues de una vez. ¿Cómo que de una vez? Dice la palabra, la respuesta amable calma el enojo. Hermano, ¿nunca les ha pasado que están enojados? Uno está enojado y nos contestan amablemente y se va calmando ese coraje, hermano.
O sea, de pronto el sabio es el otro, el que nos contestó amablemente. Yo ayer estaba viendo un video dentro de una clase que estoy tomando y veía yo cómo esta persona que estaba en entrenamiento estaba muy enojado, muy enojado. Estaba su esposa ahí, él estaba en consejería, pero el consejero siempre le habló calmadamente. ¿Cómo fue pasando con ese enojo? Se fue aplacando, se fue aplacando, se fue aplacando. A lo largo de 40 minutos más o menos, ya era otro hombre. Yo no sé si hay veces lo han visto, pues como sea, ¿verdad? Que están enojados y como que le echan más leña. ¿Nunca les ha pasado eso? ¿En qué acaba eso, hermanos? Mal, le echamos más leña. No, que ya ve uno que está agarrando fuego y más le echa uno. No, hermanos, ese es el momento donde el Espíritu Santo, uno tiene que pedirle, Señor, estoy bien enojado. Él sabe que nos vamos a enojar. Él sabe, porque dice, hey, cuando se enojen, o sea, no es una, le voy a confesar que me enojo, hermano, yo también, o sea, todos nos enojamos. Pero en ese momento, hermanos, cierra mi boca, Señor. Cierra mi boca, porque sé que cuando la abro, lastimo. Entonces, hermanos, no más leña. Cuando ya ve usted que está así, no le eche más leña. Si no cree tener palabra amable, porque todos nos conocemos y de pronto no se nos da mucho la palabra amable, por lo menos no hable. Y va a ayudar mucho. Si dice, no, hermano, es que yo amable, ni enojada, ni contenta soy amable. No, pues entonces no hable, hermano. Enojada no le va a salir lo amable. No hable entonces. Pero si sí tiene la capacidad, cuando vea usted que están así las cosas, sea amable. Y dice, la respuesta amable calma el enojo. Los que tenemos hijos nos puede servir de mucho, hermanos. Los que en nuestro matrimonio, en el trabajo, ¿no les ha tocado que de pronto un compañero de trabajo esté enojado y al rato 6 están enojados? Uno nomás se necesitaba para estar enojado. Y esa manzana echó a perder todo, y al rato todos están enojados. Usted ponga la palabra amable, porque si no al rato va a estar dando mal testimonio, hermano. 2. Primero fue el perdón y la reconciliación comienzan en nuestro corazón. Aquí empieza. No es el carro que le rayaron, no es que lo que haya pasado que usted se enojó, no es eso, es su corazón. Primero. 2. El perdón es un acto de adoración. Ah, caray. Cuando yo perdono, alabo a Dios. Sí. Entonces, no nada más cuando canto los domingos. No, hermano, si quiere no cante, pero perdone. Hay cosas que dan adoración a Dios más grandes. Y ahí es donde él dice en el 24, 23 y 24, el mismo texto. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate. Muchos textos, hermanos, no se tienen que tomar textual que iba yo entrando y mejor, ya no vine, pastor, porque me fui a hablar con alguien que lo ofendí. No, no es eso, hermano. Lo que quiere decir es de que antes que tú hables con el Señor, busca reconciliación. Hay veces no es posible en personas. Imagínense que usted se peleó con alguien que está en otro país. Hermano, pida perdón y hable con Dios. A eso se refiere él. Primero, entregar esa situación de enojo antes de llegar con él. ¿Cómo le va a salir su oración si está enojado? Padre nuestro, estás en el cielo. Gracias. Hermano, mejor primero acabe su situación que tiene. Y va a ver que cuando arregle primero lo otro, va a decir, Señor, perdóname. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado. El lugar donde vivo es por ti, mis hijos son por ti. Qué bonita la oración empieza a fluir. Pero ya no está esa basura que tiene uno, hermanos. Yo sé que es eso, hermano. Yo sé que es eso. Entonces, es lo que nos está diciendo el Señor. Un corazón amargado, enojado, separa a una persona de Dios, así como a la persona a la que le ofende.
Cuando uno es el que ofende, hermanos, no solamente me separa de Dios, pero también me separa de la persona que yo ofendí. ¿Sí o no, hermanos? Por eso es que no podemos traer eso a la casa, por ejemplo, entre papás y hijos. No, hermano, porque divide la familia. No lo podemos traer en el matrimonio, hermanos. Divide el matrimonio. Con los hijos, en el trabajo, hermanos. Qué bonito es cuando uno trabaja cómodo con los demás. Y qué feo, hermanos, es trabajar con alguien que no se puede uno hablar, ¿sí o no, hermanos? El día se va pesado y pensar que el lunes hay que venir todos los días, hermano, es horrible, porque separa el enojo. Pero dice, un corazón amargado separa a una persona de Dios, así como separa a la persona que le ofende. Dice Efesios capítulo 4, 31 y 32, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Se acuerdan de la historia, hermanos, donde el rey perdonó a alguien que le debía 10,000 denarios y le dice, ya se te perdonó tu deuda? Y esta persona que lo perdonaron sale y no le perdona a uno que le debía unas monedas de plata. Este patrón llegó a saber, ¿qué crees? Al que le perdonaste 10,000 denarios, no perdonó al que le debía unas monedas de plata. Mándamelo a traer, dice. Yo te perdoné tanto y tú no fuiste capaz de perdonar eso. ¿A quiénes de nosotros nos han perdonado 10,000 denarios, hermanos? 10,000, la cantidad más grande que había en ese momento. Denarios, la moneda más preciosa. Ese es el mensaje de 10,000 denarios, la cantidad más grande de la moneda más preciosa. Hermanos, yo estoy aquí por gracia de Dios, hermano. Lo que a mí me perdonó el Señor, hermanos, son los 10,000 denarios. Y cuando algo pasa, hermanos, yo lo considero como esas monedas de plata. ¿Y saben qué, hermano? Yo no quiero vivir cargando algo. Prefiero, hermanos, seguir lo que el Señor me dijo: perdona, reconcíliate. ¿Para qué andar cargando esa basura, hermano? Cuando ya me perdonó a mí tanto el Señor. Pero eso solamente se hace, hermanos, cuando uno entiende ese concepto, hermanos. De otra manera no. Hay gente que no se reconcilia por chicles, hermano. Por una ropa, por unos zapatos, por nada, hermanos. Pero hasta que se entiende el concepto del perdón, no del perdón secular que dice el diccionario, no. Lo que dice mi Señor Jesús del perdón, hermanos, lo escupieron, lo lastimaron, lo echaron látigos, le hicieron todo un criminal y no había hecho un solo pecado, hermanos. De ese perdón les estoy hablando. Por eso es que cuando uno no entiende la palabra de Dios, nos cuesta entender esos conceptos como perdón, arrepentimiento, amor. Yo soy el primero en estar aprendiendo todo esto, hermanos. Digo, Señor, ¿hasta cuándo deja uno de aprender? Nunca deja uno de aprender, hermanos. Por eso siga congregándose, siga escuchando la palabra, porque estamos en un proceso de transformación. Fíjense, hermanos, cómo grandes hombres de la humanidad han dicho cosas que ya están en la Biblia. Y hay muchos ejemplos, pero por mencionar uno, dice Mahatma Gandhi, dijo: el débil nunca puede perdonar, el perdón es el atributo de los fuertes. ¿Qué dice Primera de Juan 1:9, hermanos? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. La confesión, hermanos, es lo que nos da ese poder de hacerlo. Cuando confesamos nuestros pecados: Señor, perdóname por lo que he hecho. Y de pronto nos sentimos con ese poder de poder perdonar, hermanos. Pero no por mérito propio, hermanos. La confesión tiene un poder tan grande. Lo bonito, hermanos,
Es que ya no estamos en esos tiempos donde se lo teníamos que confesar a un señor, ¿no? ¿Se acuerdan? Se confesaba y a cambio de algo ya estábamos perdonados. No, pues cada 8 días podíamos ir. No, hermanos, lo bonito es que ahora ya sabemos que nada más se lo tenemos que confesar a nuestro Padre Celestial. En la noche, en el día, en medio de la controversia, Señor, te confieso que perdí el control, me enojé, perdóname, Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces podemos hacer lo que dice Hardy, que solamente los fuertes pueden perdonar, pero porque tenemos el concepto de la confesión, hermanos. Número 3. El primero fue el perdón y la reconciliación comienzan en nuestro corazón. Segundo, el perdón es un acto de adoración, porque cuando nosotros podemos perdonar, le estamos dando honra y gloria a Dios. Tercero, el perdón y la reconciliación traen curación a la venganza y el resentimiento. ¿Cuántos en algún momento, hermanos, llegamos a sentir el deseo de venganza? Y es horrible, hermanos. Horrible decir, pero va a ver qué voy a hacer. Horrible, hermanos. Yo lo llegué a sentir. Y es vivir en una oscuridad completa. Uno como cristiano no puede ni siquiera voltear a ver de dónde el Señor nos sacó, porque nos da miedo, hermanos. ¿Cuántas veces sin conocer a Dios uno tuvo deseos de venganza, hermanos? El perdón y la reconciliación traen curación en la venganza y el resentimiento. Fíjense cómo la reconciliación nos ayuda en las 3 áreas del ser humano. Todo ser humano es cuerpo, alma, espíritu, ¿no? Cuerpo, lo físico que tenemos. El alma es esa parte donde están las emociones. El espíritu es esa cercanía con el Señor. La mente, donde están las emociones. En el cuerpo, ¿cómo nos ayuda el perdón y la reconciliación, hermanos? ¿Han visto una persona que carga todo eso? ¿Cómo anda de estrés, hermanos? Estresada, no lo puede uno decir nada porque está estresada, todo está mal. Te afecta todo eso emocionalmente, el cuerpo. La mente evita sentimientos de culpa, pesimismo y odio que te impiden a seguir delante con tu vida. Hay veces, hermano, cuando uno vive así, se va el sueño a medianoche, está uno contento y de pronto se echa a perder el día, porque uno no puede vivir con eso. Y por último, cuando hay reconciliación y en perdón, hermanos, estamos en paz con Dios, ¿sí o no? Tal vez no haya uno de a 100, bueno, ni de a 20 en la bolsa, pero estamos en paz con Dios, ¿sí o no, hermano? En paz. Y si el Señor nos llamara a su presencia el día de hoy y uno está en paz con Él, uno no se va con miedo, uno se va en paz con Él. Pero qué feo es cuando uno dice, es que no he arreglado estas cosas. Hermanos, reconciliémonos, busquemos el perdón cuando vienen de esos enojos, hermanos. Estoy terminando casi, hermanos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Fíjense, ¿se acuerdan cuál fue la frase que usó hace rato el Señor? Pero yo les digo. Ay, cada vez que el Señor Jesús habla, y habla muy bonito, o sea, con amor. Pero hermanos, cambia todo el sentido de la oración. Dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos. Imagínense. Y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace, vean, hermanos, Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Ahí va, hermanos. ¿Usted se considera un hombre justo o injusto? Porque nosotros nos ponemos en el lado bueno, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque venimos a la iglesia. ¿Y desde cuándo dice que el que va a la iglesia es justo? No, hermanos, si todo eso está en el corazón, venga o no venga a la iglesia. Hermanos, cuando abrimos nuestros ojos y vamos a trabajar, y nos da gusto porque como ya viene la renta,
va a haber un chequecito, ojalá ya haya overtime, salió el sol para nosotros, hermanos. ¿Es usted hombre justo o injusto? Hermanos, cuando pensamos que Dios ha tenido misericordia de nosotros y por su misericordia no hemos sido consumidos, dice la palabra de Dios, hermanos, ¿saben qué? Sí es cierto que nos ofendió esa persona, sí es cierto que nos enojamos, pero también el Señor tiene misericordia y paciencia conmigo, ¿sí o no? La verdad, hermano. Bueno, tal vez con ustedes no, pero conmigo sí es verdad. Sí, y digo, Señor, yo no me puedo poner del lado de los justos. Un hermano decía, es que yo me considero que no he sido el mejor papá. Le digo, hermano, yo ahí me siento en su banca junto a usted. Yo también. ¿Quién de nosotros pudiera llamarse justo o bueno? A nuestro Señor Jesús le dijeron, maestro bueno, y que dijo, ¿y por qué me llamas bueno si nada más hay uno bueno? Dios. Imagínense que yo ya me metí ahí, o si es cierto, también sale el sol para los injustos. Nicolás, ¿qué equipo te pusiste? Perdón, sí Señor, perdón. Entonces, hermanos, la reconciliación nos va a ayudar en muchas áreas. Y no se les olvide, hermanos, porque pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Alguien lo ofendió y usted se enojó, hermano? Yo entiendo que usted puede sentirse molesto, ofendido y todo. Perdone, hermano, y busque la reconciliación. No todas las cosas se van a poder reconciliar, como lo dije. Les voy a hablar un mensaje solamente de cuando no puede haber reconciliación. Pero sí busque, perdone, hermano. Si lo ofendieron, perdone a la persona y usted siga caminando. Siga caminando. Y si en algún momento llega a verse tentado a echarle más leñita al fuego, ya no. Vamos, acuérdese de que no más leña, hermano. Si no es piñata, hermano, para que le eche más. No, ya lo que le cupo y ya se acabó. Pero le quiero echar, no, hermano, ya no más, ya. Volvámonos, hermanos, como dice nuestro Señor Jesús. Deja tu ofrenda en el altar, reconcíliate y entonces regresa. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Si el día de hoy usted tiene algo contra alguien que lo lastimó, yo le invito, hermano, déjeselo al Señor, entrégueselo, perdone, hermano. Yo sé que tal vez se sienta muy lastimado, muy molesto, yo no sé. No puedo decir por lo que usted está pasando. Para algunos tal vez sea muy fácil decir, ok, pastor, sí voy a perdonar. Para otros tal vez sea más difícil porque la ofensa es difícil. Pero hermanos, el Señor nos dio la templanza precisamente para eso, para poder controlar nuestras emociones. Y yo los animo, hermanos. El enojo es un tema muy delicado, porque algunos pueden decir, es que no me entienden por lo que yo pasé. No entienden por qué estoy tan enojado o tan enojada. Sí es cierto, tal vez, hermanos, no lo entendamos. Pero el Señor dice, cuando se enojen, quiere decir que Él sabía que nos íbamos a enojar, hermanos. Vamos a seguir con una serie. Va a haber mucho que aprender en esto, hermanos. Este es solamente el inicio para poder entender un poquito del mal, del daño que es el enojo y poder buscar la reconciliación y el perdón. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Por un lado, Padre, nos confronta, que la ley decía, si matas, pero yo les digo que si insultas o maldices. Padre, tú nos pusiste en una situación donde tenemos que dar la extra milla. Y todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en ti, Señor, estamos llamados. Es un mandamiento el perdonar, Señor. Es una ordenanza que tú nos das, Señor, a perdonar. Tú nos dices, perdonen, ora por tu enemigo, ama a tu enemigo. Señor, ¿cómo lo hago? Enséñanos, Señor, a caminar el día de hoy. Muchos han sido lastimados y seguramente les cuesta perdonar y probablemente sigan enojados. Pero yo te pido, Padre, que tu palabra calme esos corazones, que ya no agreguen más leña al fuego, sino más bien, Padre, que busquen una reconciliación
y que puedan perdonar. Si es cierto, no todos pueden perdonar tan fácilmente, pero Padre, tú nos has dado el poder para poderlo hacer. Ayúdanos, Señor, en estos mensajes donde estoy seguro que muchos que me están escuchando quieren saber qué hacer con su enojo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tuviste misericordia de nosotros y nos estás transformando día a día. Todo esto oramos y te damos las gracias en el nombre de aquel que sufrió las lastimaduras, que sufrió el agravio de gente y que seguramente lo hicieron enojar, pero ni aún así pecó. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Y su iglesia dice, amén. Dios los bendiga.